El Señor esté con ustedes. Y con tu Del espíritu. Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hemos escuchado en la primera lectura esta historia de cómo Naamán, el sirio, viene hacia el pueblo de Israel para pedir por su sanación. Y es que él sabía que en Israel había ¿cómo decirlo? Desde la visión de Naamán, un Dios poderoso que podía ayudarle, que le podía sanar de su enfermedad. Pero es algo que él nada más había escuchado, es algo que él nada más había tenido esos rumores. Y cuando se tiene la necesidad, pues se busca por un lado, se busca por otro, para poder conseguir la salud, para poder conseguir lo que uno necesita. Y entonces Naamán, este sirio, va al pueblo de Israel y busca entonces a este Dios que pues normalmente va a estar ante el rey. Sin embargo, pues no es bien recibido o no es bien aceptada su solicitud, pero Eliseo, que es el profeta del Señor, va a demostrar ese poder de Dios. Va a llamar a Naamán y le manda a hacer una cosa tan sencilla. ¿Qué fue lo que le mandó? Báñate 7 veces en el río Jordán. Naamán se va a enojar, se va a sentir como que se burlaron de él. ¿Por qué? Porque en primera, Eliseo lo manda a llamar, pero no lo recibe. En segunda, le pide una cosa tan sencilla. Y en tercera, sabemos, por las mismas palabras de Naamán, que el río Jordán es un riachuelito a comparación de los grandes ríos de Siria. Y eso lo podemos ver en la geografía también. Entonces, hay una situación de Naamán donde se siente burlado, donde se siente que le vieron la cara, para decirlo en idioma de nosotros. Le quisieron hacer de chivo los tamales, a lo mejor podemos usar ese otro dicho. Y entonces se siente ofendido, se enoja y se va a ir de ahí. Pero tiene este criado que le dice: bueno, señor, ¿por qué no lo haces? Si te hubieran pedido una cosa muy difícil, la hubieras hecho. Si te hubieran pedido una cosa casi imposible, lo hubieras buscado para poder realizarlo. Y entonces Naamán, no sé si porque realmente lo convenció el criado o nomás para que no le estuvieran diciendo, fue y hace lo que Eliseo le pide. ¿Y qué es lo que va a pasar con la lepra? Se le va a limpiar, va a quedar limpio. A veces en la palabra de Dios hoy nos muestra entonces 2 puntos. El primero, a veces creemos que necesitamos, no sé, hacer tanto circo, tanto faramaña para poder conseguir algo. Y no, las cosas son
sencillas. Y es que no está en las cosas, ni en el tamaño, ni en la importancia, sino la solución está en saber escuchar y poner en práctica la voluntad de Dios. A veces Dios nos va a pedir cosas muy difíciles, pero normalmente nos pide cosas muy fáciles. Por ahí, no me acuerdo qué santo fue el que dijo, para poder ganar la vida eterna hay que hacer las cosas ordinarias extraordinarias. Y como que en ese sentido no le entendemos mucho. Pero ¿a qué se refiere esto? A que no necesitamos buscar situaciones muy difíciles para poder atormentarnos y poder ganar la vida eterna. Hay algunas personas que Dios les permite eso y que les va a pedir un ofrecimiento, un sacrificio. No, es en la vida diaria, venciendo las tentaciones que tenemos en el día a día, donde vamos a ganar esa santidad. Por ahí me decía una jovencita hace unos días, ¿cómo puedo descubrir mi vocación? Es que yo estoy segura que yo tengo que ser religiosa para poder ganar la vida eterna, para poder llegar a esa santidad. Y pues ella busca el sentir este llamado, esta vocación. Pero yo le decía con una imagen de una película de San Francisco de Asís, la película así, ¿verdad? Francisco de Asís. Hay una escena que a mí me llama la atención en este sentido. Cuando va Francisco con los frailes que ya le siguen, son poquitos, y uno de ellos, no me acuerdo cómo se llama el fraile, pero uno de ellos van pasando por una casa y está una ventana y dentro de la casa está una mamá amamantando a un bebé. Y entonces este fraile se queda viendo cómo la mamá amamanta al bebé, no en una visión mala, morbosa, sino en esa situación de la mamá que alimenta al bebé. Y entonces se voltea Francisco y con una sonrisa le dice, hermano, ya le dice el nombre, ¿verdad? También en el matrimonio se gana la santidad, se gana el cielo. Y era lo que yo le decía a esta joven, como a varios jóvenes les he dicho. Dios nos invita a la vida religiosa a algunos, a otros al matrimonio, a otros a lo mejor en una vida célibe, una vida soltera, pero es en el día a día donde vamos a ganar esa santidad, en la sencillez de una familia, en la sencillez de un trabajo, en la sencillez del trato con los más cercanos, pero un trato, una calidad verdadera, porque a veces queremos ganar la santidad, queremos hacer cosas muy extraordinarias, queremos ir de misiones al África o a los países lejanos, pero no somos capaces de amar a nuestra familia. ¿Cuántos esposos parecen más perros y gatos que verdaderamente esposos? A veces no sé si viven más la luna de hiel que la luna de miel. Los hermanos, bueno, es normal que se peleen, que todo, pero es triste también. Yo me acuerdo que a veces mi mamá decía, bueno, ustedes parecen perros y gatos en vez de hermanos, ¿verdad? Es parte de también el ir aprendiendo a compaginar nuestras vidas, pero qué triste cuando ya no son juegos de niños o ya no son situaciones infantiles, sino hermanos que se pelean por una herencia, se pelean por una palabra que se dijeron y a lo mejor un dicho en una borrachera y ni siquiera estaban en sus 5 sentidos, y esto ya hizo que se dividiera la familia. ¿Cómo queremos algo más allá si con lo pequeño no podemos? Con cumplir los mandamientos,
Ayer que nos ponía la primera lectura, los 10 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen los 10 mandamientos. En el primer domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, tener cuidado con las tentaciones, las necesidades primarias que nos llevan a la gula, a la pereza, a la lujuria, a la ira, las necesidades secundarias que nos llevan a la soberbia, a la envidia, a la avaricia, y tener más cuidado con la tercera tentación que nos lleva directamente a la idolatría, a quitar a Dios. Pero no somos capaces de lo sencillito y queremos más. No somos capaces de mostrar en las cosas sencillas que nos pide Dios. ¿Cómo vamos a poder con lo más difícil? ¿Cómo vamos a poder con aquello que grandes santos han podido, pero que se han entregado, que han superado? Lo que le pasa a este joven del Evangelio. Señor, ¿qué necesito para tener vida eterna? ¿Quieres tener vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles, Señor? Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, etcétera. Señor, todo eso lo he hecho desde niño. ¿Qué más? ¿Quieres más? Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y diría por ahí mi abuelita, y ahí es donde la marrana torció el rabo. ¿Por qué? Porque a veces creemos que ya hicimos lo suficiente en este primer punto. Y no es verdad. Por eso no somos libres para seguir al Señor en la vocación que nos ha dado, buscando la perfección. No hablo nada más de la vida consagrada, de la vida religiosa, de la vida sacerdotal, donde más en la vida consagrada se nos pide renunciar a la familia. Porque hoy podemos estar, aquí los misioneros estamos en Tijuana, pero ahí en la parroquia hay 3 comunidades. Están las capuchinas, que también ellas en el convento al que entran, ahí se quedan hasta la muerte. Pero también están las misioneras marianas y las siervas de Santa Margarita. Y ellas a veces les dicen, ¿sabes qué, hermana? Te necesitamos en Monterrey, te necesitamos en Perú, te necesitamos. Una de las hermanas que estaban aquí en el asilo San Juan Pablo II, la enviaron hasta allá, hasta Grecia, en Atenas. Entonces, por eso tenemos que cortar con la familia para ser libres en el seguimiento del Señor. Como sacerdotes también, a lo mejor mis hermanos sacerdotes diocesanos no van tan lejos, se mueven dentro de una diócesis, pero tienen que cortar también hasta cierto punto con la familia para poder servir a su comunidad, para poder servir a las parroquias donde se les ha pedido, a las parroquias que se les han encomendado. Porque si va a estar primero mi mamá, es que mi mamá necesita esto, es que mi mamá necesita, es que mi papá aquí, es que mi papá para allá, es que mi hermanito. No, espérate, Padre, Dios te encomendó la comunidad. Dios va a mandar a alguien para ayudarte con tus papás. Claro, hay que estar al pendiente, pero hay que responder. Esto es en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, pero también en el matrimonio. Que vive una familia, ¿verdad? Frankie pues tuvo que dejar atrás a sus papás, espero que así sea, ¿verdad? Dejar atrás a sus papás, a sus hermanos. No digo, pues es que dijo el padre que ya no los visite. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo de que Frankie no va a decir, es que mi mamita me hacía mis frijolitos así, yo los quiero así. No, ya creció, ahora se aguanta y escogió a su esposa y ahora se va a comer los frijoles como los haga su esposa y con amor, porque eso es donde me voy a ganar mi santidad.
Ay, es que mi mamita me ponía Vaporú con 3 deditos en el pecho cuando me sentía mal. Sí, pero ya no eres un niño. Ahora es un hombre que está delante de una familia. Y también las mujeres, porque a veces, ay, es que mi papá yo hubiera hecho esto. Ay, es que mi papá lo hacía de esta manera. No, ya no estás con tu papá, estás con tu esposo. Es ahí donde también tenemos nosotros que superar. Es donde tenemos que dar ese paso. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? El Señor nos pide que lo dejemos todo para seguirle en el matrimonio, formando una nueva familia, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, sirviendo a las comunidades. En lo pequeño se va a mostrar lo grande, pero a veces no podemos ni con la tentación más pequeña. Y en este mundo que está tan corrompido, en este mundo que cada vez nos llena más de sus tentaciones, ayer decía cómo, ya que el Evangelio nos hablaba del templo, y pues también yo hacía una reflexión sobre el templo vivo que soy yo como persona, no solamente este templo de madera, de material, aquí es de concreto, en los otros lados es de madera, sino el templo vivo del Espíritu Santo, ya desde las vestimentas que traemos o que traen, ¿verdad? Le digo, a veces, sobre todo en las celebraciones 15 años y de estas que son especiales, van a la iglesia, pero pues ya no se ve la diferencia entre ir a la iglesia e ir a la playa. Esto de los tatuajes, los piercing, las perforaciones y todo eso, eso no es de Dios. Pero más allá también vamos cometiendo o vamos cayendo en los pecados regulares que tenemos. Las mentiras, por ejemplo. Ay, pero son mentiritas piadosas. Pero es mentira. ¿Qué estamos haciendo realmente para superarnos? ¿Qué estamos haciendo para realmente cumplir la voluntad de Dios? Aún en eso pequeño que nosotros pensamos, pero que ni con eso pequeño podemos. Lo otro que nos pone aquí el Señor en cuanto a no ser profeta de nuestra propia tierra, viene acompañado, viene de la mano de esto mismo. A veces no nos damos cuenta de las necesidades que tenemos de cambiar y de las oportunidades que Dios nos da. Y al no darnos cuenta de las oportunidades que yo tengo, no le doy la oportunidad al otro. Digo conocerlo y no le doy la oportunidad de cambiar tampoco. Oye, es que esto, ay, ¿qué me dices de si lo conozco perfectamente y sé que no hace esto? Oye, pero está cambiando, ay, ese va a cambiar, sí, ajá. Primero se acaba el mundo. Dale la oportunidad, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tiene el derecho a lo de la duda, tiene el derecho a mejorar. Mentira que todos seamos iguales, nadie somos iguales de un día para otro incluso, porque vamos madurando, porque vamos cambiando, vamos viendo el mundo de diferente manera, de un día para otro. Ahora imagínense con el tiempo, y si me doy la oportunidad de conocer a Dios más, pero no escuchamos, no vemos, nos cerramos. Un consejo que a lo mejor yo puedo dar hacia afuera, me lo van a tomar bien. Pero si yo lo digo hacia mí, hacia mi familia, muchas veces no nos creen. Incluso en las comunidades religiosas. Aquí también entre nosotros, ¿verdad? Así como que, oigan, fíjense que esto, ay, por favor, ¿qué vas a saber tú? No, tenemos que dar ese paso de confianza hacia los demás, como Dios nos da la confianza a nosotros mismos. Pero eso solamente lo vamos a poder ver y lo vamos a poder gozar, lo vamos a poder disfrutar
en la medida que nos abramos verdaderamente a Dios, en la medida en que escuchemos a Dios y nos propongamos verdaderamente y con todo el esfuerzo poner en práctica esa voluntad, esa palabra de Dios, ese deseo de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿La voluntad de Dios o mi propia voluntad que a veces yo pongo en la boca de Dios, pero que no es verdad? Tenemos que ser sinceros para con nosotros mismos, para poder descubrir la verdadera voluntad de Dios. Y entonces sí, vamos a quedar sanos de todos nuestros males, vamos a quedar sanos de nuestros problemas, vamos a quedar sanos de toda tentación. No se preocupen, vamos a tener momentos de mucho éxito, vamos a tener momentos de caída, pero vamos buscando esa perfección, la cual vamos a encontrar no en este mundo, sino cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Mientras, no hay que desanimarnos, no hay que bajar la guardia y hay que hacer en las pequeñas cosas, cosas extraordinarias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.